la Organización del Tratado Atlántico Norte. Bueno, vamos a ver el pulso del mercado, el momento en el que nos encontramos en este iniciado 2025 un tanto perezoso para las principales plazas occidentales. Saludamos a David Ardura, director de inversiones en Finaccess Value. ¿Qué tal, David? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Y a Munés Melwani, fundador y director de Cross Capital. ¿Qué tal, Munés? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, feliz año. Feliz 2025. Bueno, parece que este 2025, pues, es muy breve para hacer un pequeño balance, pero parece que las bolsas, pues, todavía tienen una acumulación ligeramente positiva, por lo menos en el Dow Jones, en el IBEX 35. En este caso, ¿cuál es el momentum del mercado? David, Munés, ¿a cuáles peligros nos enfrentamos y qué situación está marcando actualmente las bolsas? Bueno, pues básicamente lo que hemos empezado es con un cierto optimismo, sobre todo por el lado económico, y lo estamos viendo estos días con los datos que están saliendo. Quizás nos estamos moviendo, sobre todo en Estados Unidos, hacia un clima de más crecimiento y más inflación. Y la realidad es que cuando uno mira los datos de la economía americana, pues lo que se da cuenta es que ese optimismo está justificado. La economía americana ha seguido creciendo por niveles cercanos o incluso por encima del 3%, con un impulso del consumo privado muy importante, que está creciendo a la tasa más alta del último trimestre ha sido la segunda tasa más alta de los últimos 2 años, ¿no? Entonces, eso nos está llevando también a tener ese optimismo con los activos de riesgo, con la bolsa, con el crédito en general, y es un clima y es un entorno positivo, a lo que tenemos que añadir además pues ese optimismo que hay con las políticas de Trump que pueden dar otro impulso a la economía para llevarnos a mantener esos niveles de crecimiento actuales, quizás algo más bajos, pero mantenerlos por encima del potencial. Y ese por el lado de la renta variable, que hasta que vengan los beneficios pues seguiremos viendo ese comportamiento posiblemente positivo. Y luego tenemos la renta fija, que por otro lado, sobre todo por el lado de la deuda, pues está teniendo un inicio de año un poco más dubitativo, y eso viene básicamente por la inflación. Es decir, si tenemos más crecimiento o si generamos más inflación, si la FED no va a bajar los tipos 4 veces como esperábamos hace unos meses y seguramente pues sean menos de 2, bueno, pues todo eso evidentemente te repercute en la deuda, en las rentabilidades de la deuda, que son más altas, y hace que el mercado de renta fija vaya un poco peor. Pero en general un inicio de año con la continuación de lo que vimos en el mes de diciembre. Sí, vamos, por mi parte, decir que estoy un poco en línea con lo que ha dicho David, ¿no? Estamos viendo un poco la resaca del año anterior, en el que fue un año muy positivo para las bolsas. Estamos hablando de índices que superaron el 20-25% de rentabilidad y que se puede generalizar, ¿no? En el caso de Estados Unidos está, como decía David, pues más que justificado por el crecimiento de los beneficios y también por el ambiente macro, que no deja de ser positivo. Y en líneas generales no hay que olvidar que estamos, a pesar de que el foco vuelve a estar de nuevo en la inflación, porque hay que recordar que si bien los bancos centrales, con las subidas exageradas de tipos que hicieron en el 2022, han conseguido reconducir la inflación hacia los niveles objetivos del entorno del 2%, todavía queda algo de distancia para llegar a ese 2%. Los recientes repuntes, tanto en el componente general como en la subyacente, pues da que pensar, ¿no? Parece que está reticente. Por eso pensamos que a nivel de política monetaria pues va a haber un receso en cuanto a nuevos movimientos por parte de la FED, no así en la eurozona, porque Alemania está muy tocada y el crecimiento de la zona pues es muy paupérrimo, ¿no? Es apenas, no llega ni al 1%, ¿no? En ese sentido, bueno, pues hay dos zonas, una vez más, pues gracias al dinamismo de Estados Unidos, pues parece que es la favorita en este momento, ¿no? Las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos, que bajaron un 3,7%, hablamos de la semana pasada, recordemos, viene de una caída anterior del 12,6%, el último dato, también tenemos que conocer esa tasa hipotecaria en la pasada semana, pero hoy hemos conocido datos más relevantes, ya sabéis, en la zona euro, en este caso el índice de precios al productor, que ha experimentado una subida más amplia de lo esperado, del 1,6%, y además, por si fuera poco, ha habido una contracción
muy fuerte de los pedidos de fábrica alemanes, del 5,6% en tasa mensual en noviembre. ¿Qué análisis hacéis de esto, David Munés, de este shock en los pedidos industriales en Alemania y la inflación de los productores en la zona euro? Bueno, básicamente es que Alemania es la economía más abierta del G7. Si tú comparas o juntas exportaciones más importaciones, es más del 80% del PIB. Y es muy dependiente de la demanda global, y sobre todo de bienes. Y la demanda global sigue relativamente baja, sobre todo en la parte más industrial de la economía. Es muy importante para Alemania que tengamos ese repunte por la parte de China. Y si vemos un poco lo que es la demanda interna, pues la demanda interna en Alemania prácticamente no ha subido en los últimos 5 años desde la pandemia, se ha mantenido plana, a diferencia del resto de países europeos donde sí que se ha estimulado mucho más. Entonces, al final es la dinámica, como bien decía Munés, al final es un crecimiento paupérrimo, son unas dinámicas que se van retroalimentando y que es muy difícil salir. A lo mejor el gobierno alemán cambia en febrero y tenemos un gobierno más proclive a gastar y puede estimular algo la economía, aunque sea por la parte de demanda interna. Pero insisto, para que Alemania repunte tiene que haber una recuperación sostenida de la demanda global, ¿no? Y por el lado de la inflación, es que las dinámicas de inflación que estamos viendo a nivel mundial pues apuntan a esa reaceleración de la inflación, y muchas veces también Alemania y Europa se convierte en una importadora de inflación, ¿no? Y eso también pues está trasladando también a nuestras cifras de inflación, que siguen sin ser un peligro, por lo menos para Europa, se mueven cerca de ese objetivo del 2%, pero inevitablemente pues es una variable a vigilar, especialmente si tenemos movimientos agresivos por parte de Trump, porque todas las medidas que quiere implementar son inflacionistas, con lo cual al final eso también hay que tenerlo en cuenta de cara al futuro. Sí, estoy de acuerdo. O sea, al final lo que pretende Trump, que es básicamente darle pues más énfasis, si cabe, a la desglobalización, lo que quiere es reindustrializar Estados Unidos, ¿no? De ahí pues que se esté hablando de un plan de emergencia nacional, de ahí que se esté hablando de aplicar aranceles a México, Canadá, la eurozona, etcétera, ¿no? Y lo que quiere básicamente es que todo pues, se reconduzca a una demanda interna y a una producción interna, ¿no? En ese sentido, pues son medidas que no dejan de ser inflacionistas, pero no hay que olvidar también el problema de los dos déficits, ¿no? Déficit fiscal, déficit público. O sea, la deuda en Estados Unidos y muchos otros países desarrollados pues está alcanzando cotas históricamente altas, ¿no?, sobre PIB, y al final, si juntamos el repunte de la inflación junto con la deuda, pues digamos que la combinación no es muy agradable y no muy favorable a los activos de riesgo, ¿no? En ese sentido, bueno, las curvas, como comentaba David al principio, pues han repuntado, sobre todo los tramos largos, en Estados Unidos especialmente, donde se ha notado, y vamos a ver un poco los mensajes que dan los bancos centrales ante todo este panorama. En este caso, más allá del aspecto macro, también teníamos, esta semana está plagada de referencias en Estados Unidos, sobre todo en el mercado laboral, muy atentos al informe ADP de empleo, a la tasa de paro, a la variación de nóminas no agrícolas. Yo no sé qué esperáis vosotros, después de conocer ayer esas vacantes, esa encuesta JOLTS que dejaba, un crecimiento de las vacantes de empleo mayor del esperado, que incluso superaba ampliamente los 8 millones. Yo no sé si vosotros creéis en este caso que vamos a seguir teniendo un problema en Estados Unidos con un mercado laboral más sólido de lo esperado. David Munés. Bueno, no sé si es un problema, quiero decir, es un problema si lo miras desde el punto de vista del inversor de renta fija, porque eso significa fortaleza de la economía y mantenimiento de los tipos arriba, ¿no? Yo creo que, como comentaba al principio, cuando tú ves las dinámicas de la economía americana, ese crecimiento se está sosteniendo por dos pilares. Uno, que es casi el 70% del PIB, que es el consumo privado, y ese consumo privado sigue creciendo a tasas, la última ha sido del 2,48, si no recuerdo mal, que es la segunda mayor tasa de los últimos 2 años. Entonces, no parece que sea la dinámica de una economía en debilidad, todo lo contrario. Y el otro pilar es el consumo público, es el gasto público, y ese también está creciendo
está creciendo a niveles altos. Entonces, a costa de cosas que son muy riesgosas para el futuro, como bien decía Monés. Al final, que la economía esté tan intervenida, entre comillas, y no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, que esté tan intervenida, lo que está generando pues, es más déficit público, más deuda para financiar ese déficit, y eso a largo plazo se convierte en un riesgo. Pero si vamos a lo que es la economía y si vamos a los datos puramente básicos de la economía, pues la realidad es que la economía americana sigue fuerte y que lo que podemos esperar es una continuación de eso a la vista de todos esos datos de confianza que nos están anticipando el consumo a corto plazo, ¿no?, en los próximos meses. Munés. Sí, yo creo que David me va a secundar en lo que voy a decir. O sea, nosotros estamos siempre pendientes del entorno macro y de los datos fundamentales, lógicamente, pero al final somos inversores que nos dedicamos a analizar compañías, ¿no? y a analizar activo a activo, o sea, con un enfoque completamente bottom-up, ¿no? En ese sentido, nuestra labor está en identificar oportunidades de inversión que sepan navegar en cualquier tipo de entorno macro. Y sí es verdad que estamos pendientes, pero no estamos tan preocupados, ¿no? Es decir, hay activos, y me refiero a toda clase de activos, pues materias primas, deuda corporativa y sobre todo renta variable, en la que se encuentran actualmente pues grandes oportunidades de inversión si tienes un enfoque a largo plazo. Eso es precisamente por lo que quería comentaros, digamos, uno de los puntos álgidos de esta tertulia, con esa estrategia que podríamos llevar en este 2025 en cuanto a renta fija y en cuanto a renta variable, en cuanto a duraciones, en cuanto a sectores y, ¿por qué no?, algunos nombres. David, Munés. Pues seguro totalmente lo que ha dicho Monés. Al final esto se trata de encontrar activos que nos ofrezcan rentabilidad en el largo plazo, con independencia de la volatilidad que vamos a tener en el corto. De hecho, la volatilidad para nosotros es la oportunidad para comprar esos activos más baratos, ¿no? En el caso de la renta variable, con una dinámica de crecimiento y de inflación al alza, es un entorno relativamente propicio para la renta variable. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando de síntomas o de un entorno, mejor dicho, un escenario en el que se puede generar ese crecimiento de beneficios de una manera sostenida y relativamente fuerte. ¿Cuál es el problema? Pues el problema viene por el lado de la valoración. Es decir, sobre todo en Estados Unidos. En Europa estamos mucho más comedidos en términos de valoración. Pero en Estados Unidos, como bien sabemos todos, ha habido una concentración muy grande en sectores muy concretos. Y esos sectores están caros y pueden seguir siendo caros y pueden seguir subiendo siempre y cuando los beneficios los mantengan arriba. Pero aún así, estamos en múltiplos muy exigentes. Y la oportunidad nosotros la vemos en un entorno en el que el mercado se ha olvidado de otros sectores que además en un entorno de crecimiento e inflación lo deberían hacer bien. Un entorno de crecimiento al alza y de inflación al alza, como puede ser la energía, como pueden ser los materiales, etcétera. Y esos sectores están cotizando a múltiplos muy baratos, o relativamente baratos respecto a su media histórica, porque el mercado se ha olvidado de ellos y ha preferido centrarse en las compañías que todos conocemos. Nosotros pensamos que no solo para este 2025, de cara a largo plazo ahí existe una oportunidad. Y en renta fija, igualmente el entorno es bueno para el crédito, para la renta fija privada. Y ahí, sobre todo en el lado de investment grade, que es donde tenemos mayor capacidad de estrechamiento de los diferenciales y de bajada de los rendimientos y de subida, evidentemente, de los precios, ¿no? Ahí es donde nosotros estamos centrando más nuestra inversión, entre los tramos de 3 y 5 años en ese crédito corporativo. Estamos obviando un poco las posiciones de duración, primero porque en Estados Unidos pensamos que con estas cifras de crecimiento pues el recorrido a la baja de los bonos a largo plazo pues es relativamente reducido. Y en la parte de Europa sí que es verdad que podemos tener cierta caída de tipos, especialmente si vemos esa política arancelaria tan agresiva por parte de Trump, y porque la economía está mucho peor, por lo cual puede demandar mayores bajadas de tipos, aunque este no sea un mandato del Banco Central per se. Pero nosotros preferimos centrar nuestros esfuerzos y nuestras inversiones en ese crédito corporativo que nos ofrece una solvencia muy buena, estamos hablando de grado de inversión, y que además nos da rentabilidades todavía muy interesantes, ¿no? Munés, has lanzado el debate y te pido una pequeña concreción para esta estrategia 2025. Muy concreto. Como clase de activo preferente, pues también la renta variable. Dentro de la renta variable, lo que es en Estados Unidos, vemos más valor en segmentos small mid caps. En Europa, donde no hay tanto problema de valoración, pues hay muy buenas oportunidades de inversión, pues en zonas como Reino Unido, por ejemplo,
donde hay empresas de nicho, líderes que han quedado muy rezagadas, olvidadas o no están bajo el radar de muchos analistas. Y lo único que nos tiene que acompañar en Europa pues es precisamente el crecimiento, ¿no? En renta fija, pues diría que también en corporate vemos valor en híbridos corporativos, por ejemplo, en subordinados bancarios o en híbridos no bancarios también, y también en el segmento de inversión grade, ¿no? En high yield pues vemos incluso ampliación de diferenciales de crédito, con lo cual no estamos para nada posicionados ahí. Bien, pues ahí tenemos bastantes nombres, bastantes ideas, bastantes estrategias para un 2025 sin sobresaltos, porque aquí nos ponemos en acción. Munez Melwani, fundador y director de Cross Capital, David Ardura, director en inversiones de Finaccess Value. Un placer, muchas gracias. Igualmente, buen año. Igualmente, muchísimas gracias. Y seguimos muy pendientes de la actualidad política, ya les hemos hablado.